No, no hay nadie. Pues nada, te doy la palabra ahora. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a los que están aquí y a los que nos siguen a través de las redes sociales, y darles la bienvenida en nombre de nuestro director general, el embajador Perelló, quien lamentablemente no puede acompañarnos en la tarde de hoy. También una bienvenida muy especial a la protagonista del evento de hoy, a Beatriz Hernández, y a su libro que nos va a presentar. Y también una bienvenida muy afectuosa a Sonia Marco, colaboradora de la casa, quien moderará el acto. Como ya saben, somos un consorcio de diplomacia pública del Gobierno de España con los objetivos de tender puentes de unión entre las sociedades civiles del Mediterráneo y la de proyectar una imagen positiva de España en el exterior. Y la actividad de hoy pues, es la presentación de un libro muy mediterráneo, una obra, Cenizas Solares, que a buen seguro les encantará. Yo, antes de dar paso a Sonia Marco, voy a leerles unas palabras del poeta Miguel Losada que están aquí en la contraportada. Pocas veces un libro ha alcanzado a dejarnos tanta huella. Si el estilo es el hombre, Beatriz Hernández logra en este cuaderno siciliano su plenitud poética, su voz más clara. Las palabras no pesan, se hacen suave caricia, como si tuvieran música propia, un elevado ritmo que se alza en el poema como el vuelo de un pájaro y nos eleva hacia un mundo interior de sensaciones nuevas, como ese vientecillo que corre por el Etna en noches estrelladas. Sin más, Sonia, te cedo la palabra y espero que disfruten de este acto, y si quieren pueden adquirir el libro ahora en finalizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Disculpen. Muchas gracias, Francisco. Y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí en el espacio Ágora de Casa Mediterráneo con el fin de disfrutar de una tarde de letras, una tarde de literatura y una tarde de cultura con mayúsculas, que es uno de los ámbitos que Casa Mediterráneo, a través de su amplia programación, intenta acercar a todos los ciudadanos y ciudadanas, que es el Mediterráneo. En esta ocasión tenemos con nosotros un libro muy especial, una obra poética llamada Cenizas Solares, Cuadernos Sicilianos. Es una obra especial porque ya en ella, en la portada, podemos ver el mar Mediterráneo, y a lo largo de sus versos podremos sentir y escuchar, casi oler, el mar cuando rompen la orilla a través de los poemas que Beatriz nos va soltando y desgranando en sus páginas. Si les parece, voy a presentarles a Beatriz Hernández, porque, bueno, Beatriz llega de otra orilla, no mediterránea, pero sí marítima. Ella es de Pontevedra. Se licenció y doctoró en Filosofía Hispánica, especialidad Literatura Hispánica, por la Universidad Complutense de Madrid, y ya estudió sus estudios de doctorado también en las letras, pero ya en la Universidad de Edimburgo con una beca Stevenson. Ha simultaneado su labor docente con su labor como crítica literaria y la gestión cultural y educativa. Son tres, digamos, Beatrices, todas unidas por el amor a la literatura, que desde luego nos ha ido dejando huella a lo largo de su obra poética y su actividad, su intensa actividad como docente y también como gestora cultural, ya que ha sido profesora en universidades inglesas y americanas, además directora académica de la ESAD de la Universidad de Kent, ocupado cargos de responsabilidad de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y directora del Centro de Documentación Teatral del INAEM y coordinadora general de la Comisión del Centenario de 1898. Además, ha trabajado más de 3 lustros en cooperación con Iberoamérica, en programas de cooperación con el programa de becas Endesa del Patrimonio Cultural, con el Ministerio de Educación y Cultura, y durante 11 años ha sido responsable ejecutiva de destacadas áreas del programa de becas de Fundación Carolina del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como no ha representado a España, ha tenido ocasión de representar a España en foros de educación y cultura del Consejo de Europa. Su otra faceta, que vamos a conocer hoy un poquito más, que es la faceta de autora poética,
Se ha plasmado en 6 libros de poesía, entre ellos La lealtad del espejo, que fue premio Bacarola de poesía en 1993, y La vigilia del tiempo, que obtuvo el primer accesi del premio Adonais en el 96. También, como les comentaba, ha sido crítica literaria en ABC Cultural, El Cultural del Mundo y en Babelia del País. En el campo de la traducción también ha dejado sus huellas con versiones en castellano de poetas como Montale, Cummins, Szymborska o Mario Quintana. Colabora habitual en cursos de verano de distintas universidades, profesora invitada, conferenciante y actualmente directora del Instituto Cervantes de Cracovia. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, en primer lugar, a Casa Mediterráneo, a Francisco, por esa energía que tiene aquí tan especial para crear estas dinámicas culturales y bueno, pues esta invitación estupenda para venir del corazón de Europa a mi querido mar Mediterráneo, esta tierra de acogida que es Alicante, y muy especialmente en Casa Mediterráneo, que simboliza toda esa unión de pueblos distintos a través de ese mar madre, digamos de alguna forma. Y Sonia, a ti por esta presentación. Es para mí un placer, además, entre los presentes, caras queridas que han venido desde Madrid, desde Pontevedra, personas que viven aquí en Alicante y que también me hacen referencia a todos esos seres queridos del pasado y que están en el presente. Así que gracias a todos y a los que nos sigan en streaming, que ya me han comentado, algunos amigos desde Italia y desde España también, pues gracias por estar acompañándonos de esta forma que nos permite unirnos aunque estemos físicamente alejados. Pues gracias a la tecnología que vamos a poder estar interconectados con otros puntos de España, otros puntos de Europa, y vamos a lo largo de los siguientes minutos a conocer un poco más este último libro de Beatriz, Cenizas Solares, que acaba casi que de salir de la imprenta, ya que fue publicado en enero de 2024, hace prácticamente un mes. Porque, bueno, es el nuevo libro de Beatriz, pero que no había escrito, no había publicado desde 2017. Han pasado ya casi 7 años. Beatriz, ¿qué ha pasado durante este tiempo para que hayamos tenido que esperar a volver a ver un libro como Cenizas Solares? ¿Qué es lo que reflejas en el libro? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo soy una escritora lenta. No tengo prisa por publicar. Voy escribiendo, la escritura, además, cada libro te va marcando frente a la narrativa que tienen otros sistemas de trabajo. La poesía, por lo menos como yo la entiendo, y así lo he hecho a lo largo de todos los libros, es que la propia escritura te dice lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Hay que ser humilde y dejarte llevar por esa escritura. Entonces, ha sido llegar a Sicilia, a Palermo, que es la ciudad donde yo he estado viviendo 5 años, ahora llevo casi año y medio largo en Polonia, en Cracovia, pero esa estancia en Sicilia fue muy, muy importante para mí, para muchas cosas, ¿no? Fue llegar después del fallecimiento de 2 seres queridos, de mi hermano el pequeño y de mi madre pocos meses después, y bueno, pues asumir esas pérdidas son cosas difíciles de digerir, con muchísimo trabajo, con pues la vida cotidiana que nos va llevando a no parar, y después asumir otras responsabilidades en un espacio nuevo, como fue incorporarme ahí en Palermo. Bueno, fue el reencuentro con ese mar querido, el mar Mediterráneo, en el que he estado pasando grandes temporadas del verano durante los últimos 30 años. Y
Y bueno, fue revelador en ese sentido y empecé con una escritura continuada. Fue curioso como de repente la riqueza de esa tierra maravillosa que es Sicilia me provocó una escritura casi diaria. Casi diaria. Casi diaria. Y yo, bueno, pues me dejaba llevar por eso, iba en esos cuadernos que voy acumulando y después las cosas, la vida y el propio libro va configurándose. Cuando ya llevas una serie de poemas escritos, vas viendo un tono que tiene, vas viendo temas que a veces dices, ¿por qué estoy escribiendo de esto? Si lo que yo quería a lo mejor escribir era otra cosa. Pero poemas que han ido creciendo como en tus entrañas y que de repente prácticamente el poema sale escrito hasta los acentos, porque yo toda esa parte formal también la miro mucho. Quiero decir, como filóloga, hay una parte después de la escritura donde yo dejo reposar esos poemas y para que se produzca un distanciamiento, ya no como escritora, sino lo ves después como crítica, digamos, de alguna forma. Entonces dejas pasar ese tiempo, por eso soy lenta. Porque creo que la rapidez en la poesía, a no ser que seas Lope de Vega, y no es mi caso, no es positiva. Y entonces empiezas a leer, dices, este poema no funciona, esto sí, esto no, vas modificando, vas cambiando. Y después, cuando ya tienes todos esos poemas, que este libro está reducido a lo que en principio iba a ser como en un 40%. Es decir, hay como un 40% de poemas que no están aquí. Son poemas que están bien, que creo que son buenos, los que no son simplemente pues protopoemas o borradores, y se quedan ahí aparcados y no sé si alguna vez volveré sobre ellos o no, no lo sé. Eso me lo irá diciendo también la propia escritura. Pues lo que hace uno es, a partir de ahí, es trabajar en qué quiero decir con este libro. Porque hay una secreta narratividad que circula a lo largo del libro, en las 3 partes. O sea, la división en 3 partes no es fortuita. Efectivamente, te quería preguntar acerca de la estructura. Tiene 3 partes: el silencio de la prisionera, la casa de los invisibles y la palabra del ángel. Hablaremos después acerca de estas 3 partes, de cómo se configuran, cómo surgen después de esa lectura posterior y que haces de toda la obra en conjunto, porque casi tiene igual de importancia lo que es la parte creativa que luego la parte a la hora de elegir los poemas, esa parte de reposo, de autoanálisis que haces después para configurar Cenizas Solares. Sí, porque si un poema sobra, hunde el libro. Eres así de radical. De radical, de cirujana a la hora Sí. de hacer tu libro. Sí, y si no tengo claro, porque esto tuvo varias... porque después se juntó también otra serie de cosas, que era una historia de desamor que llegó a su fin y que me fue, digamos, anticipando la propia escritura poética. Por eso me costó tanto el título, porque primero era Cuaderno Siciliano. Precisamente el título, Cenizas Solares, es un título que llama muchísimo la atención. Es un título que, bueno, cualquier título de un libro es un imperioso reclamo a la hora de llamar la atención del lector anónimo, del lector perdido, del lector que busca algo que lo motive y sobre todo en poesía. Tiene que decir algo, tiene que llamarte. Y Cenizas Solares yo creo que cumple muy bien con esta función de titular, ya que creo que hay una extraña paradoja, por lo menos a mí personalmente me ha parecido que guarda una paradoja interesante, que te llama a una transición, quizás. Las cenizas como ese elemento de que algo muere, pero no muere del todo, sino que puede alimentar algo nuevo, y ese adjetivo, solares, que es el sol, es esa energía sin la cual no habría vida. ¿Cómo llegaste a configurar este título? Efectivamente. Bueno, pues aparece Cenizas Solares también en uno de los versos de uno de los poemas del libro.
Y cuando surgió ese oxímoron, que es la figura retórica, que es como una contradicción, dije, esto es lo que tiene que titular el libro, porque es como el ave fénix, hay que resurgir de las cenizas, y es el sol, la vida, y hay que pelear por la vida hasta el final. Y esa es un poco la idea de sumamos vida, sumamos historia, sumamos nuestra biografía, la historia que nos toca vivir a cada uno de nosotros y a todos los seres humanos como comunidad. Y esa vida pues tiene cosas maravillosas y otras que son terribles. Entonces, pero hay que seguir viviendo, hay que seguir buscando la alegría, buscando la comunicación con el otro. Yo en los libros anteriores había hecho, sobre todo el primer cuarteto, los 4 primeros libros míos forman un cuarteto que está cada uno de ellos dividido en 4 partes, ¿no? Y esas partes se interrelacionan. La primera es el yo poético. La segunda parte eran la relación con un tú amoroso. La tercera parte era el encuentro con él, nosotros, porque el ser humano aislado no sirve para nada. Tenemos que vivir en comunidad, tenemos que vivir en sociedad, tenemos que interrelacionarnos, porque esa es nuestra raíz más importante. Si no, es un egotismo y una cerrazón pues que no nos produce sentirnos vivos. Entonces, esa relación que hace el nosotros en el tránsito de las ciudades, que son los espacios donde el ser humano se socializa. Y el cuarto es el poder de la palabra. Entonces, esos libros iban hablando, uno se centraba más en ese yo poético, es La lealtad del espejo. Después viene el segundo, donde se centra en ese tú amoroso. Ese tercero, que además que es La epopeya del laberinto, es un libro que además ahora acaba de ser traducido al italiano, otro regalo de la vida de una persona que lo ha hecho como un trabajo fin de máster en la Universidad de Palermo, y bueno, pues ha hecho una traducción magnífica y ha hecho un trabajo estupendo y se va a publicar en la editorial de la universidad. Esos son los regalos que te hace la vida, cosas inesperadas, por las cuales de una persona que ha leído ese libro, le ha gustado y ha querido hacer eso. Y es un libro que se interconecta con este, porque es el primer libro mediterráneo que yo tengo, curiosamente. Y fue también un libro escrito después de otra historia de desamor muy importante en mi vida. Y se me ha conectado con este que estaba empezando ya en la edición. Cuando yo ya lo tenía cerrado, por fin, después de estar casi año y medio en Cracovia, que sí, que no, que esto, hasta que dije, venga, ya, el libro ya está, ya le he quitado ahí 40 poemas fuera, y yo creo que ya tiene sentido. Lo dejé reposar de nuevo 3 meses y medio, y dije, ya está listo para efectivamente. Para imprimir. Para imprimir. Muy bien. Hablando de la estructura del libro, como comentas, todo está muy bien pensado, todo está muy bien articulado. Vamos a empezar a desentrañar un poquito la esencia de estas cenizas solares. Tenemos El silencio de la prisionera, La casa de los invisibles y La palabra del ángel. En El silencio de la prisionera podemos adivinar que quizás es una experiencia tuya muy, muy interior, que te sientes prisionera en algo, algún sentimiento que te ahoga. Sí que los versos son oscuros, quizás, son nocturnos. Esa nocturnidad que se desgrana de los versos, con esa quietud de la noche que te invita a escuchar el mar y que realmente lo escuchas cuando lees los poemas de esta primera parte. Quizás van por ahí los tiros de esta primera parte. Efectivamente, es esa búsqueda y ese reencuentro al ya pasada la mitad del camino de la vida,
que diría Dante, uno se da cuenta que hay cosas que le han marcado y cosas que le han hecho sentirse viva y otras que no. Y ese silencio de la prisionera es una meditación sobre la importancia del silencio para volver a encontrar la palabra, para volver a comunicarse con los demás. Y bueno, pues la biografía de cada uno es nuestro trabajo, nuestros deberes cotidianos que tenemos que hacer, y es en la noche el momento que tenemos ya un poco para nosotros antes del sueño muchas veces. Y yo tengo esa parte, digamos, que en esa nocturnidad siempre hago reflexión sobre todo lo que ha acontecido en el día, el plan de trabajo para el día siguiente, qué cosas me han impactado, no me han impactado, y reflexionas pues con todo esto en la llegada a un nuevo territorio. Esa prisionera, además, hay un hecho biográfico que pasa, pues una pierna rota y después un tiempo en que viví en una cama bastantes meses. Y entonces era una sensación física de prisionera porque me tenían que ayudar para ir al cuarto de baño. Efectivamente, sí. Entonces, ese tiempo que estás ahí, en cambio, esos poemas prácticamente han desaparecido todos de este libro, pero queda alguno que marca esa secreta narratividad que decía. ¿Qué te parece si lo leemos y vamos dando una pequeña muestra de lo que podemos encontrar aquí? Y también esa prisionera, descubrir esa prisionera que hay silenciosa en estas páginas. Yo querría primero, antes de comenzar el libro, hay una cita de Robert Balser que me gustó mucho y me marcó, que dice: ¿qué voy a hacer con los sentimientos sino dejarlos agitarse y morir cual peces en la arena del lenguaje? Acabaré conmigo en cuanto termine de escribir poesía, y eso me alegra. Y voy a empezar con el que abre en homenaje a mi querido amigo que ha venido de Pontevedra, que empieza ese tránsito de ese Atlántico al Mediterráneo. Escucha la clara voz del mar, no el bravo océano de tu infancia, de delfines avistados en la galerna, de orillas bordadas de crustáceos minúsculos, de sueños marinos inciertos, esculpidos bajo el manto manso de la lluvia. Escucha la clara voz del mar, que nace de su silencio, como ciertos colores al alba, como las campanas dormidas de la primera jornada. Escucha cómo dialogan secretamente con las ondas de este mar antiguo, de ojos lentos de agua, y cómo te preguntan: ¿por qué dejaste tu tierra, desprendiéndote de la alegría de las mareas? Aquí ya nos habla de este mar Mediterráneo, ya casi podemos, ¿verdad?, entender esa lentitud, esa cadencia de nuestro mar en contraposición con ese mar bravo del Océano Atlántico, esas mareas que de las cuales el mar Mediterráneo aquí no se disfrutan ni se ven. Esa contraposición entre los dos mares. Maravilloso, no sé qué les ha parecido, pero me ha parecido que casi podía sentirlo, casi. Hablamos, si te parece, de la Casa de los Invisibles, Beatriz, porque en este caso a mí me ha dado la sensación que también era muy prisionero el ambiente que reflejas. Porque está escrito en la época del confinamiento, además. Efectivamente. Me pilló en Italia, esa es la anécdota biográfica de muchos de estos poemas, y eso marca pues 5 meses prácticamente teletrabajando sola en esta casa en Palermo, y con el tiempo de no poder transitar fuera del espacio físico, pero sí en un espacio muy hermoso que veía el mar, los amaneceres,
desde mi dormitorio no subía, siempre estaban subidas las persianas para que me amaneciera en la cara. Por eso hay muchos poemas. Y era para mí el espectáculo más hermoso y vitalizante que he podido tener. Y los atardeceres en la otra parte de la casa, que eran también muy hermosos en las montañas de la Conca d'Oro de Palermo. Se veía al fondo y era un espectáculo. Entonces veías el cambio de esa primavera maravillosa que estaba pues, prisionera, pues el COVID, como todos ustedes saben, en todo el mundo. En Italia golpeó muy fuerte también y fue muy estricto el confinamiento que tuvimos. Y ahí, pues esa, la Casa de los Invisibles, son ese tiempo que estás ahí confinado, en un confinamiento agradable, porque, como les digo, era un espacio hermoso, bonito, con luz, observando la naturaleza, como decías, cómo estarán los campos ahora con las flores y yo tengo que estar aquí, pero atisbabas todo eso después cuando ya nos dejaron salir. Era ese, volver a redescubrir la naturaleza. Y en esa Casa de los Invisibles aparecen todas esas personas que han sido importantes en nuestra vida y te sirve como una fórmula para que habiten contigo, convivan contigo. Y ese es ese encuentro de cómo yo sentía que estaban todas esas personas que se han ido o que no estaban ahí. Durante el confinamiento igual también, pues una de mis mejores amigas gallega en La Coruña, se murió y no me pude despedir de ella. Y eso para mí fue muy duro porque éramos amigas desde los 8 años y bueno, pues y era de mi misma edad, con lo cual es una sensación, aquí está el ciclo de la naturaleza, el mar renovándose y reviviendo la primavera, el otoño, el invierno, el verano de nuevo, y bueno, pues nosotros, seres mortales, nuestra fecha de caducidad no la sabemos, pero la tenemos todos puesta. Entonces ese carpe diem, porque para mí hay esas dos cosas, el carpe diem, el ubi sunt, por un lado, ¿dónde están? Es estas reflexiones de estos ausentes, pero por otro lado el carpe diem es, hay vida, hay que aprovechar la vida, hay que disfrutarla, hay que buscar la alegría y seguir construyendo cosas nuevas. Buscar la niña, en mi caso, que fui, y lo dije en otro libro, no estoy sola, me acompaña la niña que fui tatuada de poemas. En estos poemas van quedando todas esas reflexiones, pero pretenden ser precisamente siempre cantos a la vida, aunque estés hablando que ha desaparecido una persona, porque ya no está con nosotros. Pero siempre es el vivir y el recordar desde la alegría esas personas que nos han regalado su tiempo con nosotros. Y mientras los recordemos, están con nosotros en esa Casa de los Invisibles. Desde luego que somos quienes somos por nuestras vivencias, muchas veces fruto de nuestras interacciones humanas, desde luego que sí. Sobre todo. ¿Leemos otro poema? Sí, claro que sí. ¿Nos lees otro poema? Gracias. A ver, ¿qué tenía por aquí? De esta parte. A veces navegamos por nuestras heridas como si el dolor fuera un océano sin tregua. Hay soledades recónditas que abrigan todas las oscuridades del pasado. Lo visible reclama en silencio una transparencia arrebatada. Mis fantasmas han tomado la casa, habitan llenos de júbilo y viento. En esta desvencijada ciudad siguen invisibles recorriendo este lugar hermoso y difícil. Escrutan el vuelo de los pájaros, dibujan encrucijadas marinas, cicatrices, huesos llenos de quietud, paisajes silenciosos, espuma de sol en las ventanas, llenando mi espera de versos y derrotas. Y mientras yo observo, absorta, a la intemperie, las campanas que tocan arrebato.
La tercera parte de este libro se llama La palabra del ángel. ¿Y vas a leer otro poema? Yo creo de que esta sí, parte? que voy a leer, Vamos porque a ello. fluye todo de una forma mucho más marina. Perfecto. Y alegre, y yo creo que, porque hay algunos poemas que son un poco duros, yo lo entiendo. Pescador de espumas, todo es así. El viento del oeste te dejará, todo abandono ama el tiempo de las despedidas. Emigra de las jornadas de la muerte con la pausada poesía del mar, escrita en el jardín de sus ondas. La certeza de las sombras, la historia alimenta los abrazos perdidos de los ahogados, el abrigo efímero de la espuma, las migas del viento golpean el rostro desdibujado del otoño. Alza los ojos al cielo guardando, silente, los artificios, las osamentas, los lugares secretos donde el sol está solo, donde había silencio, cosecha su espuma la noche de las palabras. Inflexible, la flor lenta del manantial se eleva como una llama retenida en los desfiladeros de la mirada. El mar se puebla de cenizas en este invierno que va a llegar. Incomprensible, la muerte escala por los cielos grises del poema. Una furia de vientos sacude la historia que arrebata sus incendios al sueño. La cólera de Aquiles destroza la belleza de una Helena que solo era una sombra, una nube, una espuma de ausencia en Troya, un ojo que no ve, un corazón sin sangre ni despertar. Y en los escombros de la noche, cantando himnos, sueños o desdichas, cruzaré todos los puentes sin luz que haya que cruzar. ¿De otro? Por supuesto. Nocturno en Terrasini. Noche pequeña sin astros, suena el mar en tu aire y los dioses ajenos en su clemencia abren sus manos de flores al olvido sin cautelas, a la madurez de la sangre, a los cielos dormidos en los versos distantes, leves como bruma de jazmines en la marea. Qué bonito. La puerta del alba. Abre la puerta al silencio, aprende a callar como las flores del invierno que está llegando. Espera al mar, crece en tu olvido de olas sin luna. Las espigas sonámbulas del azar se ordenan en su secreta música. Cansadas de la sangre, despiertan sus orillas nocturnas en el regazo del pasado, como hogueras amargas del tiempo perdido. El cuerpo del silencio. La voz robada como una huella solar, devenir de mi sombra sin reposo, retazos de nubes, visillos de algodón, ¿cómo habitaré un pecho sin anclas? Sucumbe la montaña al verdor de mayo. Tu rostro ya se ha ido, clausura de las ausencias. Nadie puede huir en este valle de olivos. Alza el vuelo la calandria en mi costado, al abrigo de una fragancia, y mis ojos no te ven. Huyo de la isla y aparece como un ángel, hermosos cabellos tristes, ahuyentador de las mareas, como una máscara interior, creciendo en las alas del poema. Mayo en Mondello. Nadie sabrá de ti en los suburbios de mi pecho. Recuerdo el mar, el sol negro del alba, pero esto es la vida. Mendigo la luz del día en la memoria del viento y en sus flores en llamas. Y voy a leer también el poema que no sé cómo vamos de tiempo, si vamos bien, mal, regular. Bien. Sí. El poema que cierra el libro
En mis sueños acaricio la memoria del agua. Ahorra tu piedad, tu voz no cruza ya el aire que me circunda. Ya no comparto tu pan, vivo en un continente líquido. Mi piel, cubierta de amatistas antiguas, viaja al filo del viento, dibuja sus silencios, su sombra no se va. ¿Quién la acompañará en su viaje cuando el invierno se aloje en mis huesos? Llegue como el aire, cuando sea el momento, regresaré al mar. Maravilloso ese final, regresarás al mar, esas cenizas que vuelven al mar, que todo vuelve, todo fluye, donde nacemos, volvemos. Me ha encantado, la verdad. Yo creo que a todos ustedes también, ¿verdad? Ha sido maravilloso escuchar estos versos y además de la voz de su autora. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué es el ángel? La palabra del ángel, ¿qué representa el ángel en esta última parte de Cenizas Solares? Es, como te decía, esa reflexión que siempre hago sobre el poder de la palabra, que en estos tiempos de comunicación tan abundante, manipulada, la palabra ya llega un momento en que pierde su significación, está, digamos, malversada de alguna forma. Entonces es buscarle ese ángel a la palabra, esa parte que nos hace ser humanos, porque el lenguaje es con lo que nos podemos comunicar, cada uno en su lengua, en este caso en español, en castellano, la lengua que estamos hablando ahora mismo. Y tantas veces en la prensa, en la comunicación, vemos esa malversación, tergiversación del lenguaje, y que hay que despojar de toda esa contaminatio que hemos hecho a la lengua para volver a comunicarnos de una manera que sea honesta, que sea directa, que sea real. La poesía, aunque sea un artificio, es real, porque toca la esencia de las personas. Entonces esa palabra del ángel es volver a resignificar las palabras para que sean lo que nos humaniza, no lo que nos pervierte como seres humanos. Y vemos tantas guerras que tenemos tan cerca. Yo vivo cerca de una guerra en Polonia, y toda esa barbarie que hemos visto también, pues que ahora mismo que está, por desgracia, en África, en el Mediterráneo, y en fin. Entonces la palabra es lo que nos hace ser humano, y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Y yo como poeta lo que quiero es buscar esa resignificación de la palabra como una forma de autenticidad, para que esa comunicación interpersonal, ya sea pues con un tú amoroso, con un nosotros, o con un vosotros, o ellos que están más lejanos y son los de fuera, y normalmente hay esa desconfianza o hablan otra lengua. No, hay que buscar de nuevo ese ángel, ¿no? Que no es un ángel religioso, sino tiene un elemento, puedes tener un poquito de misticismo o de optimismo también, pero es esa forma de la tradición. Tenemos ese ángel custodio, el ángel, en fin, que es el que cuida que ese niño no le pase nada malo. Pues esa palabra del ángel es la que nos puede hacer que todos y cada uno de nosotros podamos estar cuidados, porque resignificamos la comunicación para que sea de verdad y no sea para enfrentarse o hacer guerras. Desde luego que si esa palabra, ese ángel de la palabra cuajara y llegara a todo el mundo, de otras cosas estaríamos hablando ahora en las noticias. Desde luego que sí. Has hablado al principio, has nombrado, has leído una cita, y a lo largo de todo el libro también podemos encontrar citas y llamadas de versos de Alejandra Pizarnik, esta poetisa argentina.
También has traducido a la Premio Nobel de Literatura polaca, Wisława Szymborska. Y bueno, son dos mujeres que se han cruzado en tu vida y que de alguna manera vemos que sí, que te han marcado, te han, digamos, inspirado. ¿Cómo te han influido la poesía de estas mujeres, en concreto y en general de las mujeres? Yo practico un feminismo tranquilo, pero es práctico siempre, no teórico. Entonces, la lectura desde Sor Juana Inés de la Cruz, que es una grandísima poeta en español, y en mi trabajo cotidiano en el Cervantes, si haces una estadística, verás cómo hay ese punto de dar a conocer el trabajo intelectual de tantas mujeres valiosísimas que, pues ya lo sabemos, han quedado a lo mejor con una sombra o han estado ocultas o no se les ha dado la importancia que tiene. Alejandra Pizarnik para mí es una de las grandísimas poetas, no solamente en español, sino que yo creo que puede aportar a toda la literatura del siglo XX. Y lo mismo Szymborska. Entonces, son dos formas de entender la poesía y de escritura muy distintas, pero que tienen un punto de vista femenino muy definido, muy claro y muy inteligente, y que aportan cada una en la lengua polaca, la otra en español, en castellano, y tienen una voz absolutamente personal. Y yo he leído mucho a mis contemporáneas, porque siempre me he fijado en toda la escritura, que no solamente me he remontado al Siglo de Oro, por poner un ejemplo además mexicano, Sor Juana Inés de la Cruz, que es alucinante, o sea, tiene la misma altura literaria que puede tener Cervantes o que puede tener Lope de Vega. Eso lo digo ya como filóloga. Y en cambio, por ejemplo, en México sí, pero en España es poco conocida. Pues es una de las grandes. Si ustedes no han leído a Sor Juana Inés de la Cruz, vayan urgentemente a comprarse un libro de poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una mujer fascinante, además su biografía, etc. ¿Y a nivel de poesía contemporánea escrita por mujeres? Pues hay, afortunadamente, hay muchas y muy buenas. Y bueno, pues por decir algunas, y esto no quiere decir que haya otras, pero que no se pueden hacer listas telegráficas porque tenemos, por ejemplo, pues Rosana Cuaroni, Almudena Guzmán, Ada Salas, María Jesús Fuentes, Amalia Bautista, Pepa Nieto, en fin, Raquel Lanceros, Pilar Adón, Miriam Reyes, estas por decir, y hay una que conocí yo el verano pasado en Santander, en los cursos de verano de Santander, que es aragonesa, una chica joven, estupenda, que se llama Celia Carrasco Gil, que síganla porque va a tener una voz estupenda y propia. Después hay otro tipo de poesía que no es el que a mí me gusta, que es una poesía más de corte adolescente, que está muy de moda, que se vende mucho, y bueno, pues como todo, uno le puede gustar Cervantes y después también una novela que es para pasar un rato y distraerse y cumple esa función de distracción. Y hay gente que hace ese tipo de poesía también, hay mujeres y hombres, y bueno, pues es un género más, digamos. Yo no entro en polémicas. Quizás si esto sirve para que siga la poesía viva en las nuevas generaciones. Yo creo que sí, sigue viva la poesía en las nuevas generaciones. Lo que pasa que bueno, hay mucha competición en la atención. El problema ahora mismo es la atención. Tenemos tantos estímulos de todas partes, en el móvil,
todas las redes sociales, todo lo que es el instante, el momento. Entonces, todo lo que requiera un mínimo esfuerzo. Esto es como los atletas, hay que tener un entrenamiento de lectura también. Y bueno, pues, y tener paciencia, relajarse, disfrutar del hecho de leer. Entonces ahora queremos que todo sea ya. Si antes era el tiempo de lo que era un anuncio en televisión, eso ya es casi un largometraje. Entonces ahora todo es, 10 segundos. Y todo masticado y digerido. Bueno, pues creo que es importante para las nuevas generaciones, la gente más joven, hacer fomento a una lectura donde ese esfuerzo, igual que uno si quiere dedicarse al atletismo tiene que entrenar, pues también la lectura requiere un entrenamiento. Si entras con buenos autores desde el primer momento, eso te está educando. El oído es como todo, o sea, una buena paella, ahora que estamos aquí en la tierra, no es lo mismo que un arroz de esos prefabricados. Claro, pues hecho con amor, con paciencia, con el tiempo, con los ingredientes, la calidad, el saber hacer de generaciones que se pasa esa receta. Entonces, pues si el niño va a una cadena de estas norteamericanas, no voy a decir nombres, a tomarse y solo come esto, pues claro, después a lo mejor le das un arroz maravilloso y dice, no me gusta. Entonces la lectura también requiere de ese esfuerzo. Y yo creo que tenemos que, las personas que son padres, madres, abuelos, abuelas, con los sobrinos, con los hijos de los amigos, hay que inocularles ese virus maravilloso que es leer. Pues nada, leer, para eso estamos aquí, para conocer este libro, Cenizas Solares, que si te parece, Beatriz, vamos a darle la palabra, el ángel de la palabra, a nuestro público asistente para que pueda preguntar, debatir, plantear alguna cuestión de este libro. Es la oportunidad ahora de poder hablar con Beatriz, que la tenemos aquí, y poder conocer un poquito mejor su obra, su inspiración y Cenizas Solares que nos ocupa el tiempo de hoy. Yo quiero decir, Beatriz, me gusta la exposición, pero ¿vas a escribir algún libro dedicado al confinamiento? Cuando estábamos todos cerrados en casa que no podíamos salir, ¿cómo tú hacías esa exposición? Hay poemas aquí. Como he comentado antes, yo normalmente cada poema tiene un elemento biográfico de algo que te ha pasado, que has visto, que te ha deslumbrado, que te ha entristecido, lo que sea. Aquí hay muchos poemas que están escritos durante ese confinamiento. Lo que pasa es que suprimo esa anécdota y dejo esa esencia. Y a partir de ahí, pues se ve en la escritura cómo hay esos elementos. Hay otros poemas que son también más claros hacia eso, que están fuera de este libro. No sé lo que haré con ellos, si saldrán como una pequeña plaquette o hilarán con otro libro, no lo sé, yo me dejo llevar por la poesía, o se quedarán en ese cuaderno dormidos para siempre, no lo sé. Hola, me ha gustado mucho lo que hemos escuchado, pero quería preguntarte sobre la métrica. ¿Cómo te enfrentas a la métrica a lo largo también de toda tu trayectoria? Bien, yo escribo normalmente en verso libre, que el verso libre no quiere decir que escriba uno lo que se le ocurre y lo va haciendo. Quiere decir, tiene que tener un ritmo, tiene que tener unos acentos, que no haya cacofonías, que no haya esto a la hora de ser leídos, no produzcan disonancias.
Yo empecé muy pequeña a escribir, muy jovencita. Y entonces, por ejemplo, leía las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y me deslumbraron. Y entonces sabía que estaban escritas en coplas de pie quebrado manriqueñas. Y hacía el ejercicio de escribir coplas de esa manera. Por ejemplo, ¿qué fueron de sus joyas, de sus telas y bordados? Ahora no me acuerdo, pero era una imitatio de lo que hacía. Eso es como el gimnasta, los ejercicios de calentamiento que permiten para después borrar eso, y cada poema te va diciendo el ritmo. Porque hay muchos poemas en este libro, por ejemplo, que hay encabalgamientos abruptos. Ya van a propósito, que marcan esa dificultad, a lo mejor, de un encerramiento. Y está marcado donde el adjetivo va en el siguiente verso. Es decir, donde a veces el poema se adelgaza hasta tener solo una palabra o dos palabras finales. Todo eso está muy pensado. Poemas que empezaron siendo en verso con un ritmo y después se convirtieron en prosa poética, que hay alguno de ellos que tienen ese ritmo. Y eso, cada escritura va tratada de una forma distinta. Porque el propio poema, el magma que hace ese protopoema, te va dejando, y esto es como una especie de trance, después controlado, claro, porque ahí está en la escritura. Te dejas llevar por ese trance, vas transcribiendo eso que te está impresionando, y a partir de ahí, después lo dejas reposar. A veces la escritura es frenética, empiezas y no paras. Cada poema, a veces dices, no lo toco más que lo fastidio, lo dejas ahí, lo paras, lo vuelves a ver. Yo he habido poemas que se han quedado parados hace 20 años, porque no he sabido cómo resolverlos, y se han quedado ahí. No soy de las que quiero que todo lo que escribo publicarlo, no. Esa diarrea de escritura o de publicación creo que no es nada sano, ni para el poeta ni para el lector. ¿Aquí? Quiere hacer la pregunta. Gracias. Sí, después. Bueno, ante todo, ha sido para mí un placer conocerla, Beatriz. Me parece, diría yo, la poeta de la delicadeza, ¿no? Encontramos un significado delicado, profundo y además sumamente comunicador, porque hay poesía a veces que se nos escapa, que necesitamos digerir en cierta distancia, pero yo aquí veo que la digestión es rápida, sin dejar de ser profunda, por supuesto, ¿no? Eso lo quería remarcar. Y luego yo iba a un tema que quería preguntar, porque había leído esta frase que tenía escrita Maitreyi Devi, la poeta hindú, alumna de Rabindranath. Decía, no, la poesía no puede imponérsele a nadie. No es una bala que disparamos, solo despierta emociones si nos hallamos acompasados. Entonces, esta frase siempre me ha dejado a mí como bastante, diría yo, nervioso, ¿no? Porque ¿cómo despertamos esas emociones? Precisamente hace un momento hablabas de los jóvenes, de esta síntesis a la que estamos acostumbrados, y yo diría una síntesis barata, y que a veces viene a romper ese misterio de la palabra cuando dice más cosas y va más adentro. ¿Cómo crees tú que podemos acompasar a esa juventud para que entrara en la poesía de una manera consciente, mucho más, diría yo, filosófica, no superficial? Porque nos quedamos generalmente en la cáscara, y yo personalmente, como tú también estoy seguro, no nos gusta esa faceta, queremos algo más. ¿Cómo podríamos trabajar para ese fin? Gracias. Bien difícil, pero creo que eso se tiene que hacer en todos los ámbitos. Creo que en primer lugar es muy importante la casa, la familia.
Si unos niños ven a sus padres por la imitación estar con libros, quieren los libros. Si ven todo botellas de whisky, querrán botellas de whisky. Entonces, lo primero es, pues eso, en el ámbito de la familia, el colegio. ¿Cuántos de nosotros hemos amado a la poesía también por un profesor que nos ha sabido transmitir el amor a la poesía? Es que cuando hay verdad, llega. La poesía, que es solo artificio, fuegos de artificio, técnica y retórica sin una base que golpea al lector, porque yo siempre digo que es el lector el que termina el poema. Y da igual que sea culto, inculto, sea niño, sea mayor, da igual. Yo siempre en mi proceso de escritura, desde el primer libro, La lealtad del espejo, que estaba en un colegio mayor, haciendo mi tesis doctoral, tú te acuerdas de esa época, yo estaba a veces que interrumpí ese trabajo de la tesis porque me empezó a arrebatar ese libro y yo le obedecí. Entonces paré esa parte y me ponía a escribir. Y a veces me había quedado toda la noche reescribiendo poemas. Y venía la señora de la limpieza y me decía: Beatriz, que te tengo que hacer la habitación y tal, y no sé qué. Y ya en la curiosidad me decía: bueno, léeme un poema, me decía. Yo le empezaba a leer y de repente, después de leer, empezó como, dice: ay, no he entendido todo lo que quieres decir ahí, porque es una... Pero me ha emocionado, y empezó a llorar. Y dice: bueno, ahora todos los días que venga me tienes que leer un poema. Digo, vale, pues empezó ahí. Eso fue como una especie de prueba de recepción. Y después ha sido una persona que cuando yo he presentado un libro, lo que sea, estaba una señora adorable. Y bueno, pues su formación pues era una formación no universitaria, etcétera, pero le llegaba. Y a partir de ahí decía: la biblioteca del colegio, pues cógete libros. Y me decía: ¿me recomiendas las recomendaciones de los libros? Pero no los que a ti te gustan, sino los que tú crees que pueden gustarle a esas personas. Y hacer esas recomendaciones de lectura y ponérselas en contexto. Eso le ayuda a las personas a que entren. Yo como profesora, también cuando me ha tocado en una experiencia que tuve en Lalín, recién terminada la licenciatura, en un colegio que era para repetidores, expulsados de colegios, quiero decir, eran chavales jóvenes que casi tenían mi edad, porque algunos habían tripitido y cuatripitido bastante, y estaban ahí, que en ese verano, en vez de irme a la playa, me dediqué a dar clases a estos chicos para preparar supuestamente que pudieran aprobar y pasar al curso siguiente. Entonces, claro, dices tú, el Lazarillo, que eran tremendos, y yo pues tendría, pues no llegaba a 22 años, y algunos tenían pues 18, casi era mi edad. Bueno, pues buscas los elementos para que los pongas en el momento contemporáneo, y ellos les haces, les inoculas eso de la curiosidad para ver. Lo leían, y al final se leían el Lazarillo, se leían a Lope de Vega, se leían a todos los que tenían que leer. Era un trabajo duro, claro, porque te estoy hablando de un caso extremo, pero en un colegio o en un instituto, pues el profesor tiene que saber también estimular. La familia, por supuesto, eso es fundamental, porque en una familia donde no se ve un libro es difícil. Muchas personas han tenido la poca fortuna de nacer sin esa
pequeña biblioteca en su casa, pero después han abierto esas ventanas y han entrado en la lectura. Así que yo siempre lo que sea el fomento a la lectura, creo que ahí hay que trabajarlo desde las instituciones, las familias, los colegios, en fin, los centros como vosotros, Casa Mediterráneo, que hacen y abren a la hermosura que es leer. Había una pregunta por aquí, me parece. Sí, Bueno. me enrolla mucho. Enhorabuena, Beatriz, por tu libro. Te llevo siguiendo, como sabes, muchísimos años y me gustaría hacerte una pregunta sobre la posible analogía entre los distintos libros que tienes y estas partes que tiene este libro. Me parecía, por ejemplo, cuando te he escuchado en otras presentaciones de libros, La piel en las palabras, me parece que se llama así, o algunas obras anteriores, comparándolo con cómo recitabas ahora, que era mucho más enjundioso, por decirlo de alguna manera, tu poema, y que ahora es mucho más ligero el canto. Y en estas tres partes del libro, El silencio de la prisionera, aunque en las tres partes hables del mar y en las tres hablas del silencio y utilizas esos términos lingüísticos, también me parecía notar, no me lo he leído todo, sino lo que has declamado aquí, evidentemente, me lo llevo para leer ahora en mi regreso a Madrid en el tren y disfrutarlo, me parece sentir, o es el sentimiento que me inspira a mí, como que hay una cadencia muy intensa en la primera parte, como se me antoja a mí tu primera obra poética, lo que conozco, y que vas alcanzando como una ligereza, no ligereza me refiero en cuanto a superficialidad de la palabra, sino como que hay una levedad del ser más espiritual, si se puede decir así, donde hablas ya más del silencio, siempre está el mar de fondo, pero como que el aprender a vivir o el dejarte llevar por la vida, no sé si lo hay o no lo hay, pero me sonaba así. Hay un ir ligero de equipaje, también en la escritura. Es ese paso del tiempo. La primera parte yo creo que cierra las escrituras anteriores. Por eso El silencio de la prisionera. Y es después, ¿qué tengo que decir? Buscar esa palabra, esa ligereza, que es simplemente todo ya está avanzado y hay que buscar la sencillez. Que no quiere decir que no haya metáforas o que no haya elementos que pueden tener esa raíz surreal que había al comienzo de mi escritura, en La lealtad del espejo, por ejemplo. Pero es la búsqueda de esa palabra que tiene que ser liberada para encontrarse con lo más radicalmente esencial. No sé si lo habré logrado, pero en ese punto es en el que estoy ahora y en lo que estoy escribiendo también en Cracovia. Bueno, pues esos cuadernos cracovianos, que será el próximo paso quizás. Soy lenta y no sé lo que tardaré. Estoy escribiendo mucho, pero tiene unos procesos y además cada vez me voy exigiendo más depuración. Entonces, si no lo veo de una forma que me llene, si no al 100%, al 90% por lo menos, se queda ahí quietecito en su cuadernito. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de estas cenizas solares. Hay una última pregunta y ya damos por terminado el acto. ¿Qué riesgo se corre al traducir a un poeta? Eso es para una conferencia, o muchas, o un ciclo. Es uno de los temas que tratamos mucho en traducir a un poeta puede ser traicionarlo, porque la lengua que acoge es una cosmovisión, porque la lengua nos amuebla la forma de entender el mundo. Entonces,
es un reto, y además hay que ser muy humilde también para no querer imponerte tú como poeta en lo que tú quieres escribir o lo que a ti te gusta escribir. Yo he traducido, por ejemplo, esos poemas de Szymborska cuando mi forma de escritura no tiene nada que ver con Szymborska. Pero fue un ejercicio para mí de humildad también y de ver cómo esos elementos en una lengua que además yo no hablo polaco, fue a través de un amigo hispanista, diplomático, que hizo ese volcado con una serie de elementos de las prosodias que tiene la lengua polaca, y después cómo transponemos eso al español para que no pierda las referencias que una lengua eslava no tiene para nada que ver con una lengua románica, como es el español. Entonces, para mí fue un ejercicio, porque en lenguas como cuando he traducido del poeta brasileño, del portugués de Brasil al español, claro, son lenguas que hay, o del italiano. Pero claro, Montale es muy difícil porque tiene además una serie de rimas internas, es un poeta hermético. Ese hermetismo tú puedes entenderlo. No, hay que ser muy humilde para intentar hacer, y eso es una aproximación siempre. Como me dio unos veranos gallegos que me ponía a leer sonetos de Shakespeare y quería traducirlos además a la manera que se hacían en el siglo de oro los sonetos. Claro, eso era un reto y me tiraba un verano entero con un solo soneto. Eso también fue un ejercicio muy bueno para donde van esos acentos que no tiene que ver el soneto en lengua inglesa con el soneto en lengua española. En fin, eso es para hablar, porque siempre lo de traductore, traditore, traductor, traidor. Bueno, vamos a intentar traicionar lo menos posible y bueno, pues siempre es, y las traducciones cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo cómo se traducía en los siglos de oro, cómo se traduce ahora. Eso es un tema de debate que puede ser bonito para Casa Mediterráneo. Beatriz, yo quería resumir un poco todo lo dicho, porque me quedo con el concepto tan maravilloso de la resignificación de la palabra como forma de autenticidad, y me quedo con dos conceptos que también han mencionado parte del público: la profundidad y la sencillez. Tu obra es profunda, sencilla. La poesía es el género más complicado, más difícil. Para mí tiene mucho mérito, no es lo mismo que la prosa. Yo creo que lo haces de forma magistral, recitas igualmente de forma magistral. Y también quiero no solo agradecerte por haber venido, sino yo creo que es importante agradecer la gran contribución que autores, en este caso autoras como tú, le hacéis a nuestra lengua, al español. Porque, como habéis dicho, cada vez es más complicado que las generaciones que vienen por detrás se interesen por el mundo de las letras, ¿no? Y el que estéis ahí día a día trabajando con vuestra creatividad sobre la base de nuestra maravillosa lengua, pues es una contribución impagable. Así que también muchas gracias por esa labor magnífica. Y gracias por venir otra vez aquí a la casa. Gracias a vosotros. Pues gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Casa Mediterráneo en la presentación de este libro, Cenizas Solares, de Beatriz Hernández, que ha venido desde Cracovia para estar con nosotros y acompañarnos. Gracias, Beatriz, por estar aquí. Gracias a todos ustedes y muchísimas gracias a todos los que nos ven en este momento en streaming. Les invitamos a seguir viendo las actividades de Casa Mediterráneo y a ustedes a seguir compartiéndolas. Muchísimas gracias y buenas noches.